Habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hola de nuevo, bienvenido, bienvenida una vez más a este su programa donde queremos empezar con un devocional cortito, breve, pero no por eso poco importante. Y queremos retomar, como en la semana anterior estuvimos hablando de despojarnos de los ídolos. Ídolos sí, a veces pensamos que los ídolos son imágenes, son estatuas, son fotografías, son cosas materiales, pero estuvimos viendo que no, que más allá de lo que un ídolo nos puede aparentar, poder llegar a ser, nosotros podemos tener ídolos, todo aquello que nos dé confianza, que nos motiva para adorar, para alabar, todo aquello que nos da una estabilidad, un confort, que sea fuera de la voluntad de Dios, puede constituir perfectamente un ídolo en su vida y en mi vida, cosa que no debemos de permitir. Y por tanto, es muy importante que analicemos cada día, conforme a la palabra que ahora estamos exponiendo en Génesis 35, una palabra que puede cambiar totalmente nuestra vida, porque cuando Jacob y toda su familia, todos sus siervos, todas las personas iban a ir a un nivel superior, a un estadio superior, cuando iban a superar las barreras, Dios llevó a Jacob a que en una encina, como hablábamos la semana pasada, enterrasen todos los ídolos. Quizá parecía que no tenían ningún ídolo, todos parecemos muy santitos, pero cuando él habló al pueblo y dijo, vamos a entregar todos los ídolos, vamos a enterrarlos. Después vamos a ver qué efectos tan maravillosos tuvo aquella determinación y decisión. Eso llevó al pueblo a otro nivel, a 7 bendiciones preciosas que vamos a analizar más tarde. Lo que sí quiero enfatizar, como la semana pasada lanzamos el reto, es examinarnos a nosotros mismos esos ídolos. Entiendo que ya usted se ha examinado, quizá el orgullo, la ira, la vanidad, la altanería, la confianza en la salud, en el deporte, la confianza en los alimentos, la confianza en el dinero. Vaya un ídolo, poderoso caballero don dinero. Ya es algo de la literatura tradicional, clásica, española. Poderoso caballero don dinero, al ciego hace ver, al cojo andar y al sordo oír, al mudo hablar. Hay por ahí mucho en la literatura española, como digo, pero no es el tema ahora. Lo que sí es el tema es que usted y yo no podemos tener ídolos para poder avanzar a niveles superiores en los que Dios quiere vernos y quiere bendecir nuestra vida, como dice en Efesios 1, con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Así que como estuvimos viendo en Génesis 35 muy por encima, ahora quiero enfatizar, repasar, subrayar, que en el versículo 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, todo aquello que inspira una confianza, una paz, una seguridad, un gozo, todo aquello que quiera ocupar el lugar de Dios. Recuerde que cuando habla el Nuevo Testamento del anticristo, del espíritu del anticristo, dice que quiere usurpar el lugar de Dios, sentarse en el trono de Dios. Entonces, en el trono de nuestro corazón, de nuestra vida, nosotros que somos templo del Espíritu Santo, tiene que estar la presencia de Dios, tiene que estar la voluntad de Dios, tiene que estar el amor por las cosas de Dios y por la palabra y la obediencia a la palabra de Dios. Todo lo demás no puede suplantar, no puede usurpar ese lugar, porque si algo usurpa, a usted le puede gustar el fútbol, el motociclismo, cualquier deporte, pero si algo ocupa el lugar de Dios, la motivación de nuestra vida está siendo ocupada por otra cosa que no tiene que ver los intereses del reino de los cielos, entonces tenemos un problema. Hay un ídolo en nuestro corazón. Puede ser un hijo, puede ser un nieto, puede ser un coche, puede ser una meta en la vida, siempre que no sean los propósitos de Dios. Como digo, enfatizo ahí, subrayo. Entonces dice que él dijo que quitasen Jacob los dioses ajenos, que se limpiaran y que mudaran los vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino en el que he andado. Y dice en el versículo 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos. Y podemos imaginar, se ha llevado incluso cinematográficamente, que parecía que nadie, y podemos entender que es así, es como en la iglesia, nadie se hace un llamado y al principio pocas personas a lo mejor
reconocen que han dejado el primer amor, pero sale uno y enseguida sale otro y otro y otro, y en un momento determinado hemos salido todos. ¿Por qué? Porque a veces queremos justificar lo injustificable o no reconocer realmente con humildad la situación en la que podamos estar. Y eso es lo que pasó aquí. Muchos dicen que estuvieron un día entero descargando los ídolos. Empezando por Raquel, que vimos la semana pasada, que Raquel había usurpado los ídolos de su padre Labán, aquel que en una especie de lavandería pudo trabajar en la personalidad de Jacob. Así que dice que todos los dioses fueron, y los zarcillos que estaban en sus orejas, fueron enterrados, fueron dejados ahí, debajo de una encina. Jacob los escondió. Vamos a hablar hoy de la encina y de este esconder. En el original, en el hebreo, como usted sabe que se escribió en el Antiguo Testamento, hebreo y arameo, la palabra enterraron, esconder, es tamán, y sirve para esconder, pero cubrir por encima implica, en su definición, cubrir, enterrar, esconder, significa en el original. Así que ellos enterraron. Y eso habla de sepultar. Nosotros tenemos que sepultar, como usted sabe, nuestra vieja naturaleza y la confianza en cualquier cosa que no sea Dios. Tiene que quedar enterrado, sepultado. Sepultados con Cristo, resucitamos también con Él. Pero la vieja naturaleza, la vieja vida, igual que en el bautismo, aquí hay un tipo de bautismo, sepultar toda confianza en la carne. Hay que derribar todo aquello que a nosotros nos puede estimular y que nos puede traer como una seguridad falsa, pero que realmente nos hemos acogido, nos hemos acostumbrado a tener ese respaldo, ¿no? Psicológico, mental, una fe desviada, una fe, si me permite la expresión, pervertida, porque no es la fe en el Dios, el que me adore me adorará en espíritu y en verdad. Así dice la palabra de Dios. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan. Así que los ídolos, el pasado, la carne, la confianza en la vanidad, en la carne, en el orgullo, la prepotencia, la altivez, el carácter, el enojo, la egolatría tiene que ser enterrada. Y es curioso que dice que lo hacen en una encina. Ahora quiero hablar muy brevemente sobre la encina. La Biblia considera la encina como un lugar de impartir justicia. Observe. La encina, bíblicamente, es el lugar de impartición de justicia. Es el hito o linde, el tope, el límite, la marca, la señal. Es el lugar donde se depositan las riquezas. Es el lugar donde Dios se hace presente e indica sepultura. Por lo tanto, enterraron todo en una encina. ¿Qué nos representa la encina a usted y a mí? Pues mire bien, la encina como árbol de madera nos está recordando el lugar de impartición de justicia, la cruz de Cristo, nuestro Salvador. Así que usted y yo hoy damos un paso más. Nuestros ídolos tienen que ser llevados a la cruz. Dijo el apóstol Pablo que Él está crucificado juntamente con Cristo. Y usted y yo tenemos que ir a la cruz y allí morir. Es el lugar de justicia. En la cruz se imparte justicia. En la cruz nosotros reconocemos nuestro pecado, nos apartamos, sepultamos el pecado para vivir en una nueva vida. Y aquí quiero enlazar, para no extenderme mucho más, y vendremos la semana que viene con esas 7 bendiciones preciosas que tuvo este pueblo, el pueblo de Jacob, la familia de Jacob, y que están para usted y para mí vigentes, más aún en el nuevo pacto, la nueva dispensación. En el proverbio muy conocido 28:13, dice la palabra de Dios: el que confiesa su pecado, el que proclama su pecado, el que saca a luz su pecado, como ellos sacaron a luz los ídolos, era pecado. El único Dios verdadero dijo: solo a Dios adorarás y a Él solo servirás, solo ante Él te postrarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y sin embargo, muchos dioses salieron, empezando por Raquel, la esposa. Ellos tenían confianza en otros ídolos. Ahora nosotros no tenemos ídolos, como digo, materiales, pero podemos tener confianza en cosas que no son las correctas. Y dice aquí la palabra: el que confiesa el pecado y se aparta, lo sepulta, lo entierra, no carga con el cuerpo pecaminoso, no carga con la carnalidad, con la ira, con el enojo, con el resentimiento, con la confianza en cosas que no son de Dios, sino lo sepulta. Nuestro pecado, y la idolatría es uno de ellos, la egolatría también, la confianza en uno mismo, en su capacidad. Cuando alguien lo sepulta, cuando alguien lo entierra, dice la palabra de Dios, y nosotros nos apropiamos de ello, alcanza misericordia, el perdón de Dios.
Pero también dice que el que lo encubre, el que se lo queda, el que lo guarda, el que no tiene el acto de valentía, que sí tuvo toda la familia de Jacob, el que se queda con los ídolos, el que se queda y hace un maquillaje, una apariencia, dice que no prosperará. Estos son principios bíblicos, son principios a los cuales nos tenemos que sujetar. De modo que dice la palabra de Dios, y nosotros aprendemos de ello, que la primera obra quirúrgica que tenemos que hacer es sacar de nosotros, y ese es el reto para esta semana, una cirugía en la que nuestros ídolos salgan de nuestro corazón. La confianza en la carne, la confianza en la riqueza, la confianza en el dinero. La confianza es necesario que estudien nuestros jóvenes y estudiemos todo y nos preparemos, pero no es la confianza en nuestros estudios, sino la confianza en el Espíritu de Dios, que va a poner las palabras en nuestra boca. Es necesario que una persona tenga unos buenos estudios, si es posible, una buena carrera para influir en esta sociedad, pero no va a ser por tener una buena carrera que influimos en la sociedad, sino porque esté en usted y en mí el carácter de Cristo. Por eso, toda confianza se tiene que basar en eso. La cirugía y el reto, el desafío que le propongo para esta semana es que dejemos que Dios haga la cirugía en nuestro corazón, en nuestro interior, para que todo ídolo salga, para que no haya absolutamente nada que quede dentro. Sabiendo una cosa, en Miqueas 7 dice la palabra de Dios, que Dios como tú, que perdona, olvida. No se preocupe por sacar los ídolos, no se preocupe por ir a su pastor, por ir a la presencia de Dios y decir, yo tengo este problema, pero yo lo entierro, lo sepulto, ahí muero yo, todo lo voy a tener por basura a fin de ganar a Cristo, porque el que confiesa el pecado y se aparta alcanza misericordia. Dice que Dios perdonará en Miqueas 7 todas nuestras iniquidades, volverá a tener misericordia, sepultará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y mire, se ha llegado a Marte, se ha llegado a la Luna y se va a llegar a muchos lugares, pero al fondo del mar aún no se ha llegado, aún no se sabe lo que hay. Dios prometió, Dios garantizó, y así es al día de hoy, que todo nuestro pecado está en lo profundo del mar. En un sentido simbólico, pero también nos habla de su gran misericordia. Él borra, Él olvida, si usted y yo no encubrimos nuestro pecado. ¿Qué tal si oramos en esa dirección? ¿Qué tal si en esta semana usted escudriña su corazón y saca todos los ídolos? Saquemos los ídolos en la encina, el lugar de justicia, impartición de justicia, el lugar del linde, del límite. Hasta aquí hemos llegado, se acabó. No quiero dar lugar más al pecado, no quiero dar lugar más a una situación en una vida deprimente, lamentable, una vida ruinosa. Quiero ser un siervo, una sierva de Jesús. Padre, en la encina, en la cruz, hoy sepultamos, enterramos nuestros pecados. Hoy queremos morir, nuestros ídolos salen. Primero, haz tú la cirugía y alumbra, ilumínanos. ¿Qué hay en nuestro interior que no te agrada? ¿En qué hemos podido confiar que no eres tú? ¿En qué hemos depositado nuestra confianza que no eres tú? Te pedimos perdón. Cada persona puede pedirte perdón. Quizá hemos confiado en una persona, o en un estatus, o en una situación, o en un nivel, o en una promesa no bíblica. Quizá en un pacto con una persona. Quizá en un ídolo hemos confiado. Quizá estamos amando un ídolo antes que a ti. Quizá hay algo que nos ofrece gozo más que tú. Pero hoy yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ilumine, yo también me incluyo, cualquier cosa que está siendo una motivación, un fuego extraño, un ídolo, y lo queremos rendir, lo queremos enterrar, lo queremos sepultar. Como ellos hicieron en la encina, en Génesis 35, nosotros lo queremos hacer a los pies de Cristo, en la cruz. Teniendo todo por basura, reconociendo nuestro pecado, pidiéndote perdón por ello y sabiendo que alcanzamos misericordia y tú nos vas a dar la posibilidad de llegar a otro nivel, como llevaste a este pueblo y estudiaremos la próxima semana. Gracias te damos, Señor, que sea una semana de bendición y que sea una semana donde los ídolos acaben en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una pausa, vemos un vídeo interesante, no se lo pierdan, y seguimos con el segundo bloque en tertulia, hablando de ese tema tan interesante que tenemos a medio, como son los pactos de Dios. No se retire. Qué alegría que podamos estar juntos una vez más para compartir lo que tiene Dios para nosotros.
Y deseo de corazón de que Dios hoy pueda hablarte, porque verdaderamente el mensaje que tenemos para hoy es un mensaje basado en la palabra de Dios, pero un mensaje que creo va a tocar el corazón de cada uno de nosotros. Por eso recuerda compartir este mensaje, porque de esta manera tú también estás siendo parte de este ministerio. Y hoy quiero que leamos juntos, en realidad, Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluya leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, pues el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Este texto está registrado en un encuentro personal que Dios tuvo con Moisés. Moisés estaba en el desierto cuidando ovejas. Dios se le aparece y allí en medio de la zarza ardiente Dios le hace un llamado a Moisés. En aquel lugar donde Dios le pidió a Moisés: quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás es santo, le dice Dios. Allí es donde ocurre una epifanía de Dios, una revelación de Dios para con Moisés. Y en ese momento Dios revela cuál es el interés que Dios tiene por sus hijos. Voy a repetir el texto, versículo 7 de Éxodo capítulo 3. Dios dice así: he visto la aflicción de mi pueblo. Sabes, yo quiero decirte el día de hoy, en base a lo que Dios tiene para nosotros, Dios no deja de ver ni una de tus aflicciones. Dios dice: he visto las aflicciones de mi pueblo. Después dice: he oído su gemir, su clamor, a causa de sus opresores. Dios ve y Dios escucha. Dios está viendo tu situación, por más crítica que sea. Y Dios escucha tu oración, por más imperceptible que parezca. Sigue diciendo Dios: he conocido sus angustias. Dios no solo ve, no solo escucha, sino que conoce. Él está cerca de tus dolores. Y sigue diciendo el texto bíblico: porque voy a descender para librarlos. Cuando Dios ve, cuando Dios escucha, cuando Dios entiende tus aflicciones, Dios toma una determinación. Dios se pone en tu lugar y Dios te defiende para liberarte de todas tus aflicciones, de todos tus enemigos, de todos tus opresores. Y el texto bíblico sigue diciendo: porque voy a sacarlos de aquella tierra. Dios tiene el deseo de liberarte, de sacarte, de rescatarte del pecado, porque Dios tiene un sueño para ti. El sueño de Dios es que pronto Él quiere llevarte a disfrutar la eternidad junto con Jesús allí en las mansiones celestiales. Dios no solo va a responder tu oración hoy, sino que Dios va también a darte un nuevo futuro a ti, a tu familia, a tus seres queridos. Dios ve, Dios escucha, Dios siente, Dios viene para liberarte y Dios te va a llevar de nuevo a casa. ¿Sabes? Creo que hoy es un buen momento para arrodillarte donde estás, entregarle tu vida a Dios a través de la oración, porque Dios va a escuchar tu oración el día de hoy, va a venir para liberarte y va a hacerte feliz con una promesa: voy a volver para llevarte a casa. Si crees en esta promesa, cierra tus ojos donde estás en este momento y vamos a hacer juntos una oración. Querido Padre, gracias porque tú ves, tú escuchas, tú sientes nuestro dolor, nuestra tristeza, pero tú te levantas como Dios Todopoderoso y vienes a nuestro encuentro, Señor, y nos haces sentir el poder de tu fuerza para librarnos. Señor, ven pronto a buscarnos y llévanos a casa, porque no aguantamos más el sufrimiento y el pecado. Señor, te encomendamos nuestras vidas a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Queridos, estos mensajes son para compartirlos, porque son basados en la palabra de Dios. Así que, vamos,
dale me gusta, comparte este video para que más personas puedan conocer más acerca del plan de Dios para sus vidas. Porque recuerda, lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad. Todos ustedes, qué bendición, espero que haya podido hacer esta oración. A todos nos viene bien y vamos a seguir hablando de los pactos de Dios, aquel tema que ya habíamos comenzado y tenemos a nuestro habitual compañero Eusebio Perona. Bienvenido nuevamente, una vez más. Muy buenas y muchas gracias. Hablando de pactos de Dios. Dios es fiel, aunque nosotros permanezcamos infieles, no para abusar, obviamente. Él siempre cumple su pacto y sus promesas, como leíamos la semana pasada, que aunque pasen 1000 generaciones, Dios siempre es fiel a su pacto, ¿no? Y creo que nos quedamos hablando de las promesas apocalípticas. Estábamos estudiando el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Decíamos que Pérgamo tiene un significado, ¿no? Como cada palabra tiene su significado. Pérgamo significa matrimonio, implica unión. Y quiere decir que la iglesia de Pérgamo se había unido, se había casado con el mundo, ¿no? Y entonces Dios, a través de la carta, en el capítulo 2 de Apocalipsis, a partir del verso 14, vemos el 14 y el 15, vemos las advertencias de Dios contra lo que estaban practicando, ¿no? La acusación que les hacía, ¿no? Y le hablaban de la doctrina de Balaam, que estuvimos explicándola, de la doctrina de los nicolaitas. Y en el verso 16 dice, por tanto, es un llamado al arrepentimiento, por tanto, pues, si no te arrepientes, iré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, ¿no? Bonito que siempre Dios da oportunidad, un arrepentimiento. El arrepentimiento es la base. Hay un momento donde ya es tarde. Si no nos hemos arrepentido, hay un momento que ya es tarde, incluso en el momento de la muerte. Puede ser demasiado tarde, pero siempre hay un momento. Siempre. Y llamamos a cada oyente, ¿no? Y a cada persona que pueda seguir este programa, a que sea cual sea la situación que esté viviendo, hay un momento como aquí. A pesar de lo que se estaba narrando de los nicolaitas y algo tan grave, pero hay una oportunidad de todavía arrepentirse. Dios en su misericordia es capaz de perdonar. Sí, hay personas que nosotros supuestamente hemos condenado, entre comillas, ¿no? Porque hemos visto su vida, su forma de comportarse durante toda su existencia y no apostamos por ellos. Pero si en el último segundo esa persona, a través de alguien que le esté hablando, alguien que esté orando por él, mira a la cruz, es salvo. Y nosotros ya lo hemos condenado, ¿no? Entonces, por eso yo con eso llevo un mucho amor cuidado. Irracional, excede nuestra capacidad de entendimiento, pero es el amor de Dios. Así es. Por eso nosotros tampoco tenemos que nunca descartar a nadie. Yo nunca he condenado a nadie, ni tengo autoridad para mandar a nadie al infierno. Eso es Dios, el juez justo y verdadero, ¿no? Bueno, y luego vemos en el verso 17, que es lo que vamos a tratar hoy, o empezar a tratar hoy, es la promesa para todo aquel que vence todas estas circunstancias, ¿no? Claro. Dice el verso 17, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender, o sea, el que tenga entendimiento, lo que Él dice, Dios dice a la iglesia. Dice, a todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Esta promesa se compone de dos partes. Primero, el maná que ha sido escondido en el cielo, y luego dice, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo, que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe, ¿no? Luego iremos explicando. Vamos a explicar lo que es el maná escondido. Hay un versículo en Deuteronomio capítulo 29, verso 29, que voy a leer en dos versiones. Y que es muy importante que apliquemos, porque algunas veces las personas se desvían incluso de la fe buscando cosas que la Biblia no dice en ningún lugar. O que no ha revelado todavía. Exactamente. Entonces dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Así es. Para que para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, cumplir significa obedecer, ¿no? Hay un versículo muy parecido en el Nuevo Testamento que dice que aprendamos a no pensar en más de lo que está escrito. Pero es que es causa a veces de desvío, ¿eh? Es causa de desvío y de la confirmación de este versículo, sí. Así es. Ahora leo en Nueva Traducción Viviente, dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce,
no se nos pedirá cuenta de ellos. Muy bien. ¿Eh? No perdamos el tiempo. No hay que perder el tiempo. No. Hay gente, como tú has dicho, que se desespera pensando en esto, que no entiende, que no comprende. Una de las preguntas, ¿cuántas categorías de ángeles Sí, caídos hay? sí. Bueno, pues la ¿Y Biblia qué nos es eso? dice. Tenían los ángeles, y que si fue antes el huevo o la gallina, yo qué sé, tantas cosas. Si Adán tenía ombligo, si no tenía ombligo. Cosas Sí, que a de los veces ángeles muchas preguntas. Si tienen nos plumas, hacen no tienen perder el plumas, sí. tiempo cuando Dios es bien claro. Dios tiene secretos ocultos. Y esos secretos los va revelando, como Claro que veremos, sí. al que va venciendo, al que tiene deseo de vencer. Entonces dice... Pero no se nos va a pedir cuenta No, de ya- saber algo que Dios nos ha revelado. Así que Correcto. tranquilo. A mí no se me va a pedir cuenta de nada que no conozco. Y ojo, bastante tenemos con vivir, practicar y enseñar esto, que no es poco, La ¿eh? palabra de Dios que no es poco, Que no es sí, poco. verdad. Y dice, sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre Sí, sí. de todo lo que se nos ha revelado ya. Exacto. De eso sí somos Esa es nuestra responsables. Esa es nuestra que no es responsabilidad. poca. A fin de que la obedezcamos y pongamos en práctica todas las condiciones de estas instrucciones. Hay que Él nos da. entretenimiento, hay entretenimiento sobrado como para ponerse a buscar aquí Así es. química cuántica en la Biblia. Hay quien le da tantas vueltas al coco que acaba... Que quizá la intención es buena, ¿no? Si pero hay no tanto no que dudamos hacer de eso. que es bueno centrar a través de estos versículos nuestra trayectoria. nuestro- Bueno, pues vamos a hablar del maná escondido, que es la primera parte de la promesa. Ujú. El maná escondido es la palabra de Dios no revelada. Son los secretos y los misterios que Dios promete dar a todos los que quieran ser vencedores. Así es. El maná escondido es algo que recibimos en esta vida. Está escondido en el cielo, porque sabes que el arca de la alianza había tres elementos. Ajá. Estaba la vara de Aarón, los 10 mandamientos y una vasija de oro con el maná. Maná. ¿no? Ese maná está en el cielo. Y andan buscando el arca, pero no la van a encontrar, Ujú. porque el arca está en los cielos. Y allí no la va a encontrar nadie, solo aquellos que lleguen un día allá, ¿no? Ujú. Entonces, esa vasija del maná, esa vasija es Cristo. Y el maná es la sabiduría Claro. y el conocimiento pleno de todo lo que está por revelarse, ¿no? La revelación. O sea, que es Rema de correcto, todo. el maná escondido es Cristo revelado. Sabiduría. de- Entonces, esa es la base, ¿no? El maná, como decimos, es aquel que le es revelado a aquel que siente el Ujú. deseo de ir venciendo, de ir de victoria en victoria. Amén. La Biblia dice que nosotros vamos de victoria en victoria. Amén. Y si vamos de victoria en victoria, es que hay unas luchas Por y supuesto. unos enfrentamientos. Claro. Pero Dios nos promete que si tú quieres vencer, tienes que buscar ese maná, Mm. tienes que recibir ese maná, ¿no? Caía a primera hora de la mañana. Sí, correcto. ¿Eh? Correcto, y había que coger para un Que día solo. O sea, buscar a cada día se Cristo, necesita cada un día. nuevo maná. Nos da ¿no? la revelación. Exacto. ese día. El maná escondido es Cristo, ¿no? Revelado. Jesús lo dijo, ¿no? En el capítulo 6 de Juan, los versículos del 30 al 35. Dijo que Él era el verdadero pan bajado del cielo. Dice el verso 30, dice, entonces le dijeron, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Verso 33, dice, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Amén. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy ese pan, soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, jamás, ¿no? Amén. Y el que cree en mí no tendrá tampoco sed. Ujú. Y en el verso 47, dice, de cierto, os digo de cierto, el que cree en mí tiene vida eterna. Y vuelve a repetir en el 48, yo soy el pan de la vida. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para quien coma de él no muera. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Amén. Es un pan que te da la vida Pan de eterna. vida. El Cristo, Claro. el que se come a Cristo, o sea, el que se empapa de su palabra, el que vive su palabra, el que es guiado por su palabra, Ujú.
ese es el que va a recibir la vida eterna, ¿no? Y ese es el que va a vivir de verdad para siempre. El que come, el que incorpora a su cuerpo, correcto. y ya queda dentro, se Los está alimentando los nutrientes de la vida eterna. Y eso implica obediencia a la palabra, Claro. porque ya se encarna dentro de uno y uno vive para la palabra. Así es. Y el verso 57 dice, yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí, o sea, de mi palabra, Claro, por supuesto. de mí, vivirá gracias a mí. Dice, yo soy el pan verdadero, vuelve a repetir, que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a los antepasados, que a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Amén. Los que comieron el maná en el desierto murieron. Sí, tienen su corazón en Egipto, ya lo E veíamos. incluso no entraron en la tierra prometida, murieron allá en el desierto, ¿no? Mm. Pero dice que el que coma, el que viva, el que incorpore los nutrientes de Jesucristo a su vida, tendrá vida eterna. Amén. Que eso es lo más importante que puede haber. Cristo es el maná bajado del cielo y que por tanto tiene que ser revelado Amén. a nuestra vida. Tiene que haber también un deseo en nosotros de que Cristo sea revelado, ¿no? Pablo escribió en Efesios capítulo 1, verso 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Amén, amén. La revelación es importantísima. En el conocimiento pleno de Él, o sea, de Jesucristo, ¿no? Cristo es el maná Y en escondido. En ese mismo capítulo de Efesios 1 dice 3 veces que hemos sido bendecidos con toda bendición en lugares En espirituales. lugares, Es decir, pero hay aquí un paralelismo muy bonito. Y es que nosotros cada día, como ellos a primera hora recibían el maná, que decía que tenían que comerlo todo ese día, no se podía dejar No. para el día siguiente porque salían gusanos, se deterioraba. Cómo nosotros cada día tenemos que ponernos en la presencia del Señor, buscar O sea, la presencia de Dios para que nos dé el alimento espiritual para ese día. Y si alguien dice, bueno, mañana me pongo. sí, hoy eso ya leo lo doble, o pierde. sea, yo como doble hoy y mañana... Claro, lo pierde. Tiene cada día, tiene su afán, cada día tiene su fuerza, cada día tiene sus herramientas. Y nos está hablando de, en la primera hora de la mañana, búsqueda de Dios, para que Dios se nos revele. Temprano yo para te poder buscaré. comer la palabra. Sí. Que decía en el Salmo 119, que es delicioso, ¿verdad? Cuánto amo tu ley. Una Para delicia. poder recibir la instrucción, la fuerza, para poder obedecer. Y entonces no se nos va a echar a perder. ¿Y qué pasaba cuando comían el maná? No envejecían. No. Los vestidos no se estropeaban, el calzado no se deterioraba. Y así nos va a pasar a nosotros el apresto del Evangelio, las sandalias en nuestros pies, nuestro Todo, caminar en todo Cristo, funciona. no nos vamos a cansar. Hay personas que se funden, se queman. Yo he tenido etapas de mi vida que por Todo. falta de estar en la presencia de Dios me he fundido, me he quemado, he dicho, estoy quemado. ¿Por qué? Porque me ha faltado estar en la presencia de Dios. Así Afortunadamente Dios reveló en su tiempo y estamos ahora trabajando, me consta que tú también en las congregaciones, búsqueda, presencia. Ahí es donde Es que rejuvenecemos. donde se encuentra ese maná, si no hay una intimidad con el Señor, Claro. es imposible. Y aún en el desierto. Es el lugar secreto. Pero aún en el desierto de una vida va a caer el maná que te mantiene como si estuvieras en un oasis. Correcto, Que no te sacia de todo. Pero la naturaleza humana tiende a la queja y a la Claro, obviamente. murmuración. Ese O sea, lo neutraliza tenían- lo el efecto tenían del maná. todo. Neutraliza hasta el punto que tú has dicho que murieron a pesar de haberlo comido. A pesar de haberlo por su comido, rebelión. murieron. Por su rebelión. Pero el pan verdadero del cielo, que es Jesucristo, el que come a Amén. Jesucristo en ese sentido, espiritualmente Pero fíjate, hablando, no es oír porque ahí lo come y lo expulsa en la queja, Claro. sino obedecer. No, sí, la El obediencia. asimilarlo es obedecer. A veces nos perdemos las bendiciones que Dios Amén. tiene para nosotros cada día, porque no vamos a Él cada día. Claro. Entonces, por eso, como bien has dicho, el maná se comía en el día. Cada día se necesita comer de Cristo. Y cada Cada día día tenemos que ir a su necesitamos ir a presencia. su presencia, a su De intimidad, madrugada a te buscaré. buscar la revelación de Cristo Amén. en nuestra vida. Así es. Luego veremos la historia de Pablo, que primero era Saulo, el enfoque primordial y auténtico de cómo esto se produjo en él, ¿no? Pablo, por eso, no lo conoció temporalmente, o sea, no era contemporáneo de Jesucristo, pero llegó a ser revelado Sí, sí, completamente se le a él, ¿no? reveló Y totalmente. se le fue revelando hasta que al final él pudo decir, he vencido, ¿no? Amén. He guardado la fe, me he mantenido fiel, ¿no? Y eso es una Entonces, gran...
que quede claro, en el desierto el maná puede caer. Puede caer el alimento que necesitamos para vencer. Para triunfo en triunfo nos lleva a Dios, victoria en victoria, como tú has dicho. Pero si a ello no le aprovechó, porque realmente, dice en hebreo, no le aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe. De fe. Es decir, la comía a regañadientes, quejándose como el cristiano que dice, esto es muy difícil, ¿cómo yo voy a perdonar a mi enemigo? ¿Cómo voy a poner la otra mejilla? No te va a aprovechar. Pero aquellos que coman, como de un espíritu superior, Josué, Caleb, aquellos que coman ahora ese pan del cielo, comer que obedecer. Sí, sí. Y decir, yo me someto, yo me alimento de tu palabra, yo quiero vivir tu palabra. Esos son Pero cuesta, los que vienen a vida. Esos son los que se les va a revelar los tesoros que tú estabas hablando. Porque se han introducido, y ese es el problema hoy en día, yo pienso, de la Iglesia contemporánea, que esas doctrinas que estudiamos la semana pasada se han introducido tanto en las congregaciones que prácticamente se permite todo. Se admite todo. O sea, el mundo está influenciando a la Iglesia. En vez de ser al contrario, en vez de influenciar la Iglesia al mundo y ser diferente, que tenemos que ser diferentes al mundo. Hoy en día se tiende a imitar a otros y a imitar a otros, los estereotipos. Que cosas que capten a la gente y que gusten a la gente, entonces, no que guste a Dios. Entonces, si la Iglesia presenta las mismas imitaciones, los mismos deseos que las personas que no conocen al Señor, no van a ver una diferencia. Y puede ser que vengan, Dios nos ha pero con un llamado fuego extraño. a ser diferentes. Claro. Dios nos ha llamado a ser diferentes, a que impactemos en la sociedad, a que la gente vea en nosotros algo que no ven en ellos y que ese algo sea esencial, ese algo sea algo que ellos anhelen. El fruto tiene que ser agradable para que tú le muerdas. Si tú ves un fruto podrido, huyes de él, no te lo comes. Ahora, si el fruto, que es el fruto del Espíritu Santo en los creyentes, si ellos ven, la humanidad, la gente que nos rodea ve un fruto agradable a sus ojos, agradable a la vista, pues lo van a comer. Pero si ven un fruto parecido al de ellos, podrido, con inmoralidad, con efectos que van en contra de la palabra de Dios, que era la doctrina precisamente que estuvimos estudiando de Balaam, que se permitía dentro de la iglesia cosas, querían disfrazar las inmundicias que hacía el mundo, meterlas de alguna manera, justificándolas dentro de la iglesia. Y eso hoy en día no se llaman igual las doctrinas, pero son lo mismo, Sí. es el mismo resultado. Aceptarlo todo tenemos que aceptarlo, todo porque tenemos que respetar a todo el mundo. Sí, yo respeto a todo el mundo, pero no voy a respetar lo que hagan en contra de la palabra de Dios. Claro. A ellos sí, oro por ellos, pido a Dios que tengan revelación precisamente de quién es Cristo y quién es Dios, y que cambien. Claro. Pero no voy a aceptar lo que ellos hagan, ni menos que me lo impongan. Eso en el espíritu de lo que estabas compartiendo en la iglesia de los Hechos, acuérdate que dice que cuando llegaban los discípulos a las ciudades, en una ocasión dice, estos que trastornan el mundo han venido entero, aquí. No que son trastornados por el mundo, trastornan el mundo entero, han venido aquí ahora entre nosotros. Sí. Y la palabra trastornar es curioso, que en el original, en el griego, es que dan a luz, paren. Que traen una conturbación en el sentido de que todo lo que aprendemos en la palabra de Dios tenemos que darlo a luz, tenemos que parirlo, si se me permite la expresión, y tenemos que impactar al mundo con algo novedoso, que no es nuevo, pero para el mundo sí, porque desconoce a Dios. Como el maná era nuevo, ¿verdad? El maná era algo diferente, pero era de Dios. ¿Qué es esto? Decían cuando lo veían caer, ¿no? Entonces, aunque el tiempo acaba, podemos hacer ahí un pequeño resumen y dejarlo aquí para continuar el siguiente programa. Pero interesante el resumen se podría decir en unas palabras muy claras. Cristo es ese maná escondido en el cielo. Y es la sabiduría plena. O sea, si tú quieres tener... Cristo es igual a sabiduría. Ya lo dice... Sí, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está en Cristo y está escondida en Él. Entonces, de la manera que tú busques a Dios en esa intimidad, en esa relación personal, en ese clamor a Él, que a veces no entendemos lo que significa clamar. Clamar es dar voces pidiendo ayuda desesperadamente. Amén. O sea, Jeremías 33 dice, clama a mí, o sea, llámame pidiéndome ayuda desesperadamente, y yo te voy a responder. Y además te enseñaré cosas grandes y ocultas, que son grandes y ocultas. Amén. El maná, amén, escondidas, que aún no han sido, son cosas escondidas que aún no han sido reveladas, pero que Dios va a ir revelando a todos los que deciden
servir a Dios, Amén. obedecer a Dios y como consecuencia ser victorioso Sí, señor. ante cualquier prueba, dificultad, ataques del Amén. enemigo, doctrinas falsas Amén. que se están metiendo Sí, señor. muchísimas dentro de la iglesia, ¿no? Y tenemos que estar ojo a visor porque cualquier doctrina te corrompe una iglesia. Una congregación que tú a lo mejor has trabajado en ella 14, Años 15, para 20 levantar. años, te llega un una doctrina herética. un veneno de estos Sí, y te la tira por tierra, sí, ¿no? sí. Entonces hay que tener los pastores o los responsables de las congregaciones tenemos que estar con 1000 ojos porque el enemigo trata de El infiltrarse, apóstol ¿no? Pablo lo dice, temo que como la serpiente engañó a Engañó a Eva, Eva. vuestros sentidos sean sinceramente Claro, extraviados. y que de no la olvidemos fidelidad, sus de la artimañas. sincera fidelidad a Cristo. Es decir, a veces hay artimañas que no podemos decir, no pasa nada, la iglesia No, es tercera". sí, yo controlo, Hay que llevar sí, cuidado. hay que llevar mucho cuidado Muy porque el enemigo está como león rugiente esperando a quien va a devorar, Claro ¿no? que sí. Y nosotros como pastores tenemos que vigilar que el enemigo no se coma nuestras Amén. ovejas porque Claro que sí. es un ataque y el enemigo no viene a hacerte daño, viene a destruir. Sí. Su Buscar, matar y propósito es destruir. Amén. No, a veces Amén. pensamos que nos hace daño. No, quiere destruir. Tristemente es así. Tristemente. Yo quiero simplemente, lo hemos dicho ya, pero el maná que en el desierto, en la soledad, en el sol, estaban cubiertos con una nube en la noche por una columna de fuego, pero en medio del desierto, que no había alimento, había un alimento, el alimento idóneo. Y en los desiertos de nuestra vida, de su vida, también puede haber un desierto, pero hay un maná que puede satisfacer toda su necesidad, que le puede mantener como si estuviera en el mejor lugar, en el paraíso. Porque lo que hace que vivamos un desierto o un paraíso, al igual que una persona puede estar en la cárcel y sentirse libre, o una persona puede estar libre y sentirse en la cárcel, la diferencia entre vivir un desierto o en el paraíso no es el lugar donde vivimos, sino con quién nosotros vivimos? estamos, quién vive en nosotros. Si usted acepta el maná del cielo, si usted acepta a Jesucristo como el Señor de su vida y cada día se pone bajo sus pies, bajo su cobertura y come de la revelación de la palabra y cada día de madrugada lo primero que usted haga es buscar la revelación, el maná, su vida va a ser revelada, fortalecida, sustentada. Y usted va a ir, como se ha dicho hoy, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Usted va a cumplir propósitos de Dios y Dios se va a revelar mucho a usted. Así que salga de su desierto. Vamos a orar brevemente. Padre, con estas revelaciones, nosotros deseamos que no solo nosotros los que estamos aquí, sino los que están al otro lado, escuchando, viendo, puedan tomar el maná cada día y puedan resurgir de las cenizas y puedan fortalecerse en el Señor Jesucristo. Y lo hacemos con este mensaje, el maná. Lo no revelado es tuyo, pero el maná es para nosotros y para nuestros hijos. Queremos alimentarnos de tu palabra. El que coma tu carne no verá muerte, tendrá vida eterna. Y eso es lo que queremos, no tener pecado, no tener más que vida eterna, esperanza, paz y todo el fruto del Espíritu. Por lo tanto, esa es la bendición que nosotros desatamos sobre cada persona, sobre nuestras propias vidas y sobre estos estudios para que podamos vivir en tu victoria y en todo lo que tú tienes revelado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Eusebio, seguiremos hablando de estas cosas tan interesantes, ¿verdad? Sí. Y a todos ustedes les emplazamos para el próximo programa la semana que viene. Dios les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Hijo de Dios morará